de esto que ha sucedido. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Diego. Y lamento no llevar buenas noticias, pero esto es lo que ha ocurrido en Petrópolis. Exactamente, una crónica de un desastre que podría ser un desastre anunciado, previsto, pero también muestra claramente el efecto del cambio climático en determinados lugares, como lo estamos viendo en Brasil en las últimas semanas. Al día de hoy, en estas horas de la mañana, Diego, los datos son de que hay 120 muertos confirmados, continúan 116 personas desaparecidas, las búsquedas continúan bajo tierra, en todos estos lugares que se han sufrido por el efecto de unas lluvias muy intensas. Las imágenes que circularon por redes sociales dan más o menos una idea de la magnitud de este desastre, que ya en esta temporada en Brasil estamos viendo, como decía, en las últimas semanas, que vienen repitiéndose temporales de una violencia como la que no se veía. Después, ya lo hemos comentado, después de una sequía del año pasado como la que no se veía en 91 años, hemos visto en Bahía, Minas Gerais, São Paulo y ahora Río de Janeiro, con estas imágenes que están circulando y que hacen parte de todo este efecto del fenómeno climático que ya hemos comentado, después que Amazonia dejó de ser el pulmón, como se lo conocía habitualmente, para absorber los gases carbónicos emitidos por el planeta, para pasar a emitir. De manera que este es el fondo de todo lo que está ocurriendo aquí en Brasil. Y ahora voy a hablar un poquito sobre qué es Petrópolis, Diego. Bueno, precisamente eso te iba a preguntar, porque, a ver, las imágenes que nos llegaban por parte de gente que estaba precisamente en el lugar, en el techo de su vivienda, y veía cómo pasaba un río por lo que supo ser una calle, tal vez, con autos a gran velocidad, con una violencia que hacía mucho tiempo no se veía. ¿Qué es esa zona? ¿Por qué se genera esto? Exactamente. Te agrego un detalle triste, y es que algunas de esas imágenes fueron grabadas por dos hermanas que perdieron la vida justamente en el torrente de agua mientras estaban grabando las imágenes para que fueran más conocidas. Petrópolis primero, es una ciudad turística enclavada en las montañas de Río de Janeiro, en el estado de Río de Janeiro. Tenemos la ciudad de Río y el estado de Río de Janeiro. Es una ciudad turística que tiene un atractivo de características europeas. Junto con otra región del sur, es un enclave europeo, justamente porque se llama Petrópolis, de Pedro, el emperador que estuvo aquí en Brasil, convirtiendo antes de que fuera la República, a un brazo, a una sucursal, a un territorio de la corona de Portugal. Claro, como la nobleza solía hacer, se construyeron palacios y todo un diseño de una pequeña ciudad que hoy tiene poco más de 300.000 habitantes, de manera que es una pequeña ciudad, pero cuyo atractivo turístico tiene que ver con la arquitectura que se heredó de esos lugares y la memoria que se conserva de la historia de Brasil. Entonces, es un punto muy conocido, muy característico del turismo histórico en Brasil, tanto por los palacios como por todo el entorno natural. El tema es que justamente por ser una ciudad pequeña en la montaña, la infraestructura de alguna manera te remite al periodo en que fue construida, y de acuerdo con unos informes que están siendo publicados en las últimas horas, principalmente uno del portal Transparencia, que se ocupa de ver la cantidad de dinero oficial que se destina al mantenimiento del patrimonio histórico. En el último año se invirtió más dinero para la celebración de fiestas, por ejemplo navideñas o de fin de año, que en el mantenimiento justamente de la infraestructura, de la seguridad de esas construcciones que de alguna manera, lo hemos visto en las imágenes que circulan en redes sociales, no
resisten la magnitud de un temporal que es relativamente habitual. Si bien este año, este día, que fue el jueves, en 3 horas llovió el equivalente a todo el mes de febrero, que se esperaba que fuera a llover, que como ya hemos comentado, este es el periodo de lluvias en Brasil. El promedio de precipitación en ese lugar era de 185 milímetros en todo el mes. Ahora, imagínate que en 3 horas llovió más, un 50% más que eso, o sea, 260 milímetros. Ah, una locura. A veces no tenemos mucho la idea de qué significa 260 milímetros, que son 26 centímetros, y pensamos que sería una cantidad así. Pero, y acá nos parece, perdón Carlos, acá nos parece mucho cuando llueven 20 milímetros, 25 milímetros, 30, y 260 es una locura. Sí, justamente, bueno, solo para completar la ilustración de lo que están informando los especialistas en clima, es como si 260 litros de agua cayeran en 3 horas en 1 metro cuadrado. Imagínate, 1 metro cuadrado es el espacio que ocupan 4 personas sobre una superficie. 260 litros en 3 horas es un efecto naturalmente desastroso el que va a provocar. Sumado eso al hecho de que, además de la preservación de los lugares turísticos, es una zona de montañas en que se produjo derrumbes y hay una cantidad significativa de construcciones de vivienda que están como tierra arrasada, literalmente arrasada, porque aunque algunas hayan quedado en pie, su estabilidad está en riesgo, Diego. Carlos, para lo que queda de febrero, marzo, ¿sigue siendo temporada de lluvias? Sí, bueno, de hecho, anoche hubo otra jornada de lluvias intensas en Petrópolis y hoy el presidente de Brasil, recién llegado de su viaje a Rusia, va a ir al lugar o debe estar en estas horas, en el lugar para verificar las consecuencias de esto, y agregando que el gobierno nacional envió una partida del equivalente en reales, es 2,3 millones de reales. Eso es equivalente a unos $450.000 para asistir a los damnificados. Es una cifra realmente que no tiene un grande, naturalmente es mejor que nada, pero el municipio por sí ya destinó $5 millones para atender a los damnificados, de manera que el municipio envió 10 veces más de lo que se ha ocupado el gobierno nacional, ante también la perspectiva de que las lluvias van a continuar. Es la temporada de lluvias y, como dicen los especialistas del clima, todo esto tenemos que esperar que se agrave también por el hecho de que el fenómeno La Niña este año particularmente está muy intenso. Lo hemos visto con la sequía, que como no se veía en casi un siglo, lo estamos viendo con esta violencia de los temporales, que también este es el más grave desde 1952. Sí. No ha habido en esa región, o si bien en 2011 en Río de Janeiro un temporal provocó la muerte de más de 900 personas, justamente en esa misma región no es algo que vaya a calmarse según la previsión de los meteorologistas. Carlos, te mandamos un gran abrazo como siempre, que estés muy bien. Gracias, Diego. Buen día y buen día para San Luis. Un saludo grande. Carlos Turdeira.